Buen día a todos. El tema del que yo les hablaré será la farmacovigilancia. Comencemos con su definición. La OMS define farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. El alcance de la farmacovigilancia ha crecido notablemente y ahora se considera que incluye los siguientes dominios: errores de medicación, falsificados o de calidad inferior, la falta de eficacia de los medicamentos, mal uso o abuso de los medicamentos y la interacción entre medicamentos. Ahora les hablaré un poco sobre sus antecedentes. La instalación de los sistemas de farmacovigilancia inició en 1968 con la 18ª Asamblea de la OMS. En dicha asamblea se manifestó la necesidad de crear un programa para la vigilancia sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos. Fueron 10 los países fundadores de dichos sistemas de farmacovigilancia: Alemania, Australia, Canadá, Checoslovaquia, Irlanda, Holanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suecia y Gran Bretaña, y consistía en reportar al Centro de Farmacovigilancia local todas las sospechas de reacciones adversas identificadas en dichos países. La farmacovigilancia en México. México inició las actividades de farmacovigilancia después de las reformas realizadas a la Ley General de Salud en 1997. El Centro Nacional de Farmacovigilancia, que a su vez es un organismo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es el que organiza y unifica las actividades de farmacovigilancia en México, participando en el Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS. Es el encargado de registrar, analizar, valorar, evaluar y sistematizar las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, a través de las cuales se genera información para la OMS y para los profesionales de la salud. Tenemos diversos objetivos de la farmacovigilancia, pero los que destacan más son los siguientes: identificar los efectos no deseados, no descritos o desconocidos, evaluar la relación de causalidad e identificar los factores de riesgo, cuantificar el riesgo, proponer medidas de salud pública para reducir la incidencia e informar a los prescriptores, a otros profesionales sanitarios, a las autoridades sanitarias y a la sociedad misma. En esta diapositiva quiero señalar las ventajas de los programas de farmacovigilancia respecto a los estudios clínicos. Como pueden observar, en los programas de farmacovigilancia no hay un límite de tiempo, mientras que en los estudios clínicos sí lo hay. Además, en los programas de farmacovigilancia hay un número grande de sujetos y refleja en forma más precisa el grupo de consumidores en un ambiente natural, cosa que en los estudios clínicos no se presenta, pues la población es homogénea y se excluyen muchos grupos. Además, en los programas de farmacovigilancia el costo es menor a los estudios clínicos. Ahora que ya quedó claro que la farmacovigilancia se encarga de la detección de las reacciones adversas de los medicamentos, les hablaré sobre la clasificación de estas. Primeramente tenemos reacciones adversas predecibles y no predecibles. Dentro de las predecibles se encuentran la sobredosificación o intoxicación. Estas están directamente relacionadas con la calidad total de fármaco en el organismo y pueden afectar a cualquier individuo siempre que se sobrepasa el valor umbral. Tenemos también efectos colaterales. Estos son efectos farmacológicos inconvenientes para la terapia, pero a menudo no se pueden evitar y se producen con las dosis ordinarias prescritas. Por otro lado están los efectos secundarios. Estos son el resultado indirecto e inevitable de los efectos farmacológicos del medicamento. Y están también las interacciones medicamentosas,
que como ya sabemos son cuando dos o más fármacos se administran juntos y estos interactúan, ya sea aumentando o disminuyendo el efecto previsto o provocando una reacción indeseada. Por otro lado, en las reacciones adversas no predecibles tenemos a la intolerancia. Esta se define como la existencia en personas susceptibles de un umbral más bajo para los efectos farmacológicos normales de un medicamento. Tenemos también reacciones de idiosincrasia. Estas son reacciones cualitativamente aberrantes que no se explican por los efectos farmacológicos conocidos del fármaco. Los individuos susceptibles pueden tener un defecto genético que solo se hace evidente al exponerse a un medicamento. Y finalmente tenemos a las reacciones alérgicas y pseudoalérgicas. Estas son reacciones cualitativamente aberrantes en las que se puede comprobar, o más a menudo sospechar, la intervención de un mecanismo inmunitario. Las reacciones pseudoalérgicas tienen manifestaciones clínicas similares, pero el suceso desencadenante no implica una reacción entre el fármaco y los anticuerpos específicos contra linfocitos T. La primera clasificación que se utilizó fue la propuesta por Rollins y Thompson en 1991, basada alfabéticamente en dos tipos de efectos. Primero tenemos a las tipo A o Augmented, que corresponden a efectos farmacológicos normales pero aumentados. La frecuencia y gravedad de estas reacciones son directamente proporcionales a las dosis administradas, las cuales se tratan mediante un ajuste de dosis y de acuerdo a la necesidad y tolerabilidad del paciente. La incidencia y morbilidad de este tipo de reacciones es alta. Por otro lado, tenemos a las tipo B o Bizarre, que corresponden a efectos farmacológicos totalmente anormales e inesperados si se tiene en cuenta la farmacología del medicamento. Se pueden manifestar como un cambio cualitativo en la respuesta del paciente al medicamento y puede ser debido a variantes farmacogenéticas o inmunológicas del paciente. Su incidencia y morbilidad es baja, sin embargo, su mortalidad es alta. Ahora bien, actualmente se considera la clasificación en 6 grupos distintos, integrando conceptos químicos, farmacológicos y clínicos. El primer grupo son las reacciones adversas tipo A o Augmented. Estas son aquellas que guardan relación con el mecanismo de acción del fármaco y se producen por la actividad farmacológica propia de la molécula, por lo que son predecibles, y hay una relación dosis-efecto. Después tenemos a las reacciones tipo B o Bizarre. Son aquellas cuyo mecanismo suele ser de hipersensibilidad o idiosincrasia del paciente. Son farmacológicamente imprevisibles y no hay una relación dosis-respuesta. Después tenemos las reacciones tipo C o chronic. Son aquellas que se mantienen tras la administración prolongada o continua de un fármaco. No están relacionadas con dosis aisladas y son reacciones conocidas y previsibles. Posteriormente tenemos las reacciones tipo D o delay. Son aquellas que corresponden a efectos diferidos que parecen ajenos al tratamiento y aparecen un tiempo después de la administración del fármaco en los pacientes e incluso pueden aparecer en sus hijos. Luego tenemos las reacciones tipo E. Estas son aquellas que surgen ante la supresión brusca de un medicamento. Son consecuencia de los denominados efectos de supresión y de rebote tras la interrupción de la toma prolongada de un fármaco. Y finalmente tenemos a las tipo F. Estas son fallas no esperadas de la farmacoterapia, causados o relacionados a interacciones farmacológicas, agentes ajenos al principio activo del medicamento, como lo pueden ser excipientes, impurezas o contaminantes. Ahora les hablaré sobre la farmacovigilancia en el México actual. La farmacovigilancia en México se realiza a través de los siguientes participantes en las actividades de este tipo: el Centro Nacional de Farmacovigilancia, los centros estatales y centros institucionales de farmacovigilancia, los centros institucionales coordinadores de farmacovigilancia, los profesionales de la salud y los mismos pacientes o consumidores. Ahora
toca hablar sobre el reporte de sospechas de reacciones adversas de medicamentos. El Centro Nacional de Farmacovigilancia es el que se ocupa de monitorear la seguridad de todos los medicamentos a través del reporte de sospecha de reacción adversa a medicamentos, efectos adversos, reacciones adversas a un medicamento o eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Para ello se utiliza este formato que les muestro aquí y que se encuentra disponible para su descarga en el sitio web que les indico aquí a su izquierda. Este trámite te permite informar a la Autoridad Sanitaria Federal cualquier malestar que creas que está asociado al uso de algún medicamento con la finalidad de darle seguimiento al perfil de seguridad de dicho medicamento. Como ya les mencioné, a partir de 1995 se crea el Centro Nacional de Farmacovigilancia en México. Desde ese entonces se han ido incrementando el número de notificaciones que se reportan. Estas se ingresan a la base de datos para su posterior evaluación, como se muestra en esta gráfica que les presento. Otra manera en la que se busca apoyar a la farmacovigilancia en el país es con la implementación de la norma oficial mexicana NOM 220 SSA1 2016, instalación y operación de la farmacovigilancia. Dicha norma establece los lineamientos para la instalación y operación de la farmacovigilancia en el territorio nacional. Dentro de dicha norma se encuentran establecidos los criterios para determinar el grado de información que se va a reportar. Son 4 grados. Primero está el grado 0. Aquí se incluye el paciente identificable y al menos una sospecha de reacción adversa a los medicamentos. También se debe incluir el medicamento o vacuna sospechosos y los datos del notificador. Después tenemos el grado 1. Aquí se incluyen los datos del grado 0 y también las fechas de inicio de la sospecha de reacción adversa y la fecha de inicio del tratamiento y del término del mismo. Después tenemos el grado 3, donde se incluyen los datos del grado 1 y también la denominación genérica, denominación distintiva, la posología, vía de administración, motivo de la prescripción, consecuencia del evento y datos importantes de la historia clínica para el caso. Y finalmente, en el grado 3, además de incluir los datos del grado 2, se incluyen también el resultado de la readministración del medicamento o de la vacuna. Tenemos también a los criterios para determinar la gravedad de un caso. Se clasifican en graves, donde se incluyen toda manifestación clínica que se presenta con la administración de cualquier dosis de un medicamento que causan la muerte del paciente o ponen en peligro la vida del mismo en el momento en que se presentan. Hacen necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria y son causa de invalidez o de incapacidad permanente o significativa. Además, son considerados médicamente importantes. Y por otro lado tenemos a los no graves. Estas son las sospechas de reacción adversa a los medicamentos o algún otro problema de seguridad relacionado con ellos que no cumplen con los criterios de gravedad especificados previamente. También se encuentran establecidos los criterios para determinar la severidad de un caso. Se clasifican de acuerdo con la intensidad de la manifestación clínica en leves, que incluyen los signos y síntomas fácilmente tolerados que no necesitan tratamiento, ni requieren hospitalización ni la suspensión del medicamento causante. Están también las moderadas. Aquí se incluyen las que interfieren con la actividad habitual del paciente, pero no amenaza su vida. Requiere de tratamiento farmacológico y puede o no requerir la suspensión del medicamento causante. Y finalmente están las severas. Interfieren con la actividad habitual del paciente, requiere de tratamiento farmacológico y también se debe aplicar la suspensión del medicamento causante. Finalmente les muestro esta tabla
donde se explican los tiempos establecidos para la notificación de las sospechas de reacción adversa a los medicamentos y la falta de eficacia de los mismos. Como pueden ver, en casos graves, el tiempo máximo es de 7 días, mientras que en los no graves, este tiempo es de 90 días. Por otro lado, cuando se presenten dos casos graves o más semejantes en el mismo lugar y con el mismo medicamento y del mismo lote, se deben reportar antes de 48 horas. Finalmente, la falta de eficacia de algún medicamento debe ser reportada en un máximo de 15 días. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.